Mis queridos amigos, este es un video especial que estamos editando por celebrar los 51 años de la Galería Bucci. Y he querido hacer este video como una muestra de recordatorio, ¿no? Y para que la gente que nos sigue vaya reconociendo y vaya viendo lo que hacemos como galería. Así que, como les digo, los dejo invitados a que disfruten de este video. Lo estamos haciendo con mucho cariño a cada uno de los seguidores, a los artistas que trabajan con nosotros, a los amigos de la Galería Bucci, a toda la gente que nos sigue. Así que vamos a comenzar contando y hablando un poco de lo que ha sido este quehacer, que ya llevamos 51 años. La verdad, yo considero que sí. Aunque la verdad que no hay la carrera de galerista. La carrera de galerista se hace a sí mismo, uno la hace solo. Yo tuve la suerte de tener la escuela de mi padre, Enrico Bucci, pero no hay carrera de galerista. Ahora, ¿por qué yo considero que sí un galerista tiene que tener algún estudio o alguna formación? Porque el galerista, de alguna manera, trabaja con el arte, trabaja con los artistas, ¿no es cierto? Trabaja con los artistas de su época y tiene que conocer, tiene que saber. Yo creo que un galerista tiene que tener conocimientos de historia del arte, tiene que tener conocimientos de estética, tiene que tener conocimientos de filosofía, psicología, disciplinas que van ayudando a entender este corpus que es el arte. Después el galerista se va formando solo. Se va formando solo con el quehacer, con la experiencia, con el contacto con los artistas, etcétera, con los viajes que realiza, cuando va a las bienales, va a las ferias de arte, etcétera, etcétera. Pero sí, un galerista tiene que tener una formación en alguna área que apoya al arte. Yo tengo que contarte un poco cómo fue mi educación cuando yo era niño. Bueno, yo tuve un padre muy visionario, un hombre que tenía una visión de mundo fantástica. Entonces él a mí me dejó libre, me dejó ser. Por supuesto que me sugirió ideas, porque yo la verdad yo no era un estudiante bueno en las áreas exactas, ni en los ramos exactos, la matemática, la química o la física, ¿no? Me costaba mucho aprender esa asignatura. Pero sí era un humanista, o tenía inclinación en el colegio. Yo tuve la suerte de educarme en el Luis Campino, que hasta el día de hoy yo lo agradezco. Agradezco a mis profesores, agradezco a mis compañeros de colegio, que hasta el día de hoy mantengo su amistad. Entonces yo, antes de entrar al mundo del arte, ya tenía una inquietud humanista. Después, ya cuando tenía que entrar a la universidad, ¿no es cierto?, tuve que elegir en qué carrera elegir, cuáles eran las humanidades, ¿no? Entonces yo elegí estudiar primero que nada historia y geografía. Y era lo que para mí era más afín. Era una carrera que me gustaba, una carrera con la cual yo me sentía cómodo, ¿no? Entonces decidí estudiar historia y geografía y me fui a estudiar al norte de Chile, a la ciudad de Arica, lo cual estudié 6 años allá en Arica. 6 años que fueron 6 años muy positivos, 6 años muy llenos de vida. Pero después que terminé mi formación en Arica, me vine a Santiago. Y al venirme a Santiago, decidí estudiar Historia del Arte en la Universidad de Chile. Y entré a estudiar estética, Historia del Arte primero. Y después, paralelamente, entré a estudiar estética. Entonces, nos vamos a parar acá, en esta calle emblemática, que es Huérfanos con Santa Lucía, a los pies del Cerro Santa Lucía. Aquí funcionaba la Galería Bucci. Y aquí comenzamos con todo el quehacer, con los primeros artistas, las primeras exposiciones, homenaje al Norte Grande, las exposiciones del arte geométrico, Ramón Berea de Gres, los discípulos del grupo Forma y Espacio, ¿no? La generación del 40, que fue la primera generación con la cual mi padre comenzó a trabajar. La verdad es que
Mi visión del arte en Chile es bastante positiva. Sobre todo voy a hacer una mirada histórica, que es la que hago siempre yo, una mirada historiográfica, ¿no? Chile es país de pintores, poetas, músicos y escritores y dramaturgos. En Chile tenemos buenos pintores, buenos artistas, artistas corajudos, artistas que se la juegan, artistas que buscan comunicar lo que hacen, ¿no? Lo mismo los artistas jóvenes, la generación del 80, qué sé yo, con Sammy Mayor, Matías Pinto de Aguiar, Bororo, por mencionar algunos, es decir, hay una gran cantidad de artistas. Entonces yo diría que realmente los artistas son agentes culturales. El arte cumple una función cultural. El arte nos muestra como país hacia el mundo. Entonces, a través del arte, Chile y los chilenos tenemos que reconocer nuestra identidad. Para mí, la relación de un galerista con sus artistas tiene que ser de una gran amistad, de una gran confianza, de una gran sinceridad. Tiene que haber una alianza entre galerista y artista. El galerista se preocupa de descubrir a sus artistas, ¿no es cierto? Cada galerista tiene su óptica para descubrir a los artistas. Es el galerista quien elige, es el galerista quien selecciona. Y ahí se va creando, sobre todo es importante ir dialogando con los artistas. Es importante ir conversando con ellos, tener diálogos, conversaciones, encuentros, jugársela en la medida que pueda por difundirlo, por darlo a conocer, valorizar su obra frente a los coleccionistas, frente al público, frente a la gente que sigue la trayectoria de la galería. La galería es un agente cultural. Si bien es cierto, la galería le interesa la venta, porque la venta también es algo inherente a la galería de arte, pero las galerías cumplen un rol cultural. Son agentes culturales. Tan agentes culturales como el Museo de Bellas Artes que tenemos atrás nuestro. Son agentes culturales. Entonces yo creo que es muy importante el rol que juegan todas las galerías de arte. Todas las galerías de arte juegan un rol, juegan un papel y aportan a la cultura con su quehacer. Yo tengo la escuela vieja de los galeristas. Entonces, de a poco me fui metiendo, lo acompañaba a visitar los talleres, lo acompañaba en las exposiciones. Comencé a trabajar con él desde muy niño en la galería, pantalón cortito, repartiendo los catálogos. Yo creo que no me di cuenta, yo creo que ni siquiera lo elegí. Yo creo que el quehacer, la práctica, como yo era un hombre humanista, me gustaban las artes, no solamente sentía afición por la plástica, me gusta mucho la música, me gustaba mucho leer. Entonces yo creo que por ahí fue un poco. Y después a medida que fui estudiando, me fui formando, me di cuenta que el galerismo a mí me atraía, me gustaba. La historia del galerismo en Chile ha sido como es la historia de Chile. Se ha ido armando de a poco. Desde el siglo XIX, cuando el gobierno de Chile, durante el gobierno de Bulnes, decide preocuparse ya de la formación de la ciudadanía, ¿no? Y decide contratar y traer de Europa, ¿no es cierto?, a un director para que se haga cargo de la Escuela de Bellas Artes, y contratan, no sé, primero a Montboissin, que vino a Chile y hace su primera exposición. Después, en los años 40, ¿no?, la década del 40 en Chile, quienes toman la difusión, de alguna manera, y la exhibición del arte son los institutos culturales. Instituto Chileno-Francés, Instituto Chileno-Alemán, Instituto Chileno-Norteamericano, Instituto Chileno-Italiano. Pero después, a medida que vamos avanzando en el tiempo, el galerismo va cambiando.
en los años 60 o 70, acá en el Cerro Santa Lucía se genera una serie de galerías de arte, con la cual está la Galería Bucci, que se funda en el año 75, en mayo del 75, el 26 de mayo del 75, y junto a la Galería Bucci, en torno al Cerro Santa Lucía, tenemos la Galería Fidel Angulo, tenemos la Galería Turina, tenemos la Galería Carmen Bo, que funcionaba en moneda antes, ¿no? En el año 55, ¿no? Entonces, en los años 60, 70, comienza a existir un incipiente galerismo. Y en los años 90, tenemos que ya el galerismo se hace más profesional y las galeristas, ¿no es cierto?, empiezan a pensar en un espacio de exhibición. Porque todo lo que anteriormente les dije no eran espacios de galería, eran casas particulares, locales comerciales que se adaptaban para exhibirse como espacio galerístico. Pero sí, en los años 90 surge ya una concepción más moderna. Y tenemos que galerías como la Galería Malboro, la Galería Isabel Aninat, la Galería Patricia Riadi, crean espacios, ¿no?, galerísticos. En la década del año 2000, donde hay muchas galerías virtuales que están trabajando, que están moviéndose, están difundiéndose, ¿no? Y el galerismo virtual es otra forma de galerismo. Es un galerismo, ¿no es cierto?, que en el fondo no tiene el espacio físico, pero tiene la plataforma de las páginas web, ¿no es cierto?, las plataformas del internet. El arte hoy en día es muy fácil de conectarte rápidamente con el mundo, estás conectado con el mundo. El arte, el galerismo virtual es muy dinámico, qué sé yo, tú lo puedes ver desde cualquier lugar. La Galería Bucci la puedes ver acá en Chile o la puedes ver en cualquier parte del mundo a través de la web. Entonces, el galerismo ha sufrido una transformación y es interesante, una transformación que obedece a los tiempos, obedece a la época, si ustedes se van dando cuenta. Así que yo creo que eso sería, sintéticamente hablando, de las distintas etapas de la evolución del galerismo en Chile. La verdad que la relación del público depende del tipo de público, ¿no? Hay un público realmente amante del arte, hay un público realmente que sigue el arte, que sigue el mundo de la plástica, de las exposiciones, pero es un público especial y es un público, yo diría que obedece a una élite porque depende de la formación, depende de la educación, depende de si de niño te incentivaron o te motivaron a estar vinculado con el arte. Entonces, yo diría que el público en general entra en una dimensión de querer tener obras de arte para dialogar con ellas y para también comprar ciertos artistas que van de acuerdo con su gusto estético y él los disfruta. Bueno, es bien importante esa pregunta, porque la Galería Bucci, físicamente, como la mostramos anteriormente, con los locales en la calle Huérfano, duró 30 años. 30 años. Y ahí ocurrió todo lo que el mundo recuerda, las exposiciones, las acciones de arte, las performances, etcétera, etcétera. El espacio físico es importante. Yo igual lo sigo echando de menos. Pero sí me interesa que la Galería Bucci siga permaneciendo y ha permanecido en la memoria de la gente, lo cual a mí ya me da mucho gusto, me da mucho gozo, ¿no? Pero por otro lado, la virtualidad me significó un salto, me significó un cambio de mentalidad, un cambio de estructura, ir ayornando, en el fondo poniendo al día cada cierto tiempo la página de la Galería Bucci, porque la página original no tiene nada que ver con la página actual, que recientemente, el año pasado, la pudimos remodelar, la pudimos poner al día. Yo creo que el galerismo virtual juega un rol importante, juega un rol de comunicación, juega un rol de dinamismo, ¿no? Dinamismo, porque
El galerismo virtual requiere de una constante dinámica. El galerismo virtual es vertiginoso, te llama, te empuja, te exige que tú constantemente te estés moviendo, constantemente estés mostrando, constantemente estés con nuevas propuestas. Lo hago yo como galerista virtual y lo hacen todas las otras galerías virtuales que funcionan en Chile. Entonces yo creo que todas las galerías aportan lo suyo, cada galería con su sello, con su norma, con su mirada, con su línea, y yo también con mi mirada, con mi línea, con mi visión, con mi visión de galerista. Entonces yo insisto, la virtualidad es una gran herramienta,